Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias fin de semana. Soy Gina Cuña y estos son los titulares de una agitada jornada noticiosa. Senado de Estados Unidos absuelve a Donald Trump. El exmandatario se salva por segunda vez de la muerte política. En un manifiesto escrito, el magnate contraataca a sus detractores y anuncia que este es el inicio de un movimiento patriótico que hará grande a su país. Autoridades de España recapturan a alias El Zarco, ficha clave en la investigación por los casos de falsos positivos. El presidente Iván Duque asegura que el exguerrillero sí será extraditado a Colombia. Conteo regresivo para el plan de vacunación en Colombia. Gobierno aumentó las dosis para Bogotá. También anunció medidas más drásticas para los viajeros. Y en los deportes, Iván Ramiro Sosa y Egan Bernal brillaron en la etapa reina del Tour de Provenza. Mañana Sosa buscaría quedarse con el título. Y Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina se lesionaron hoy en el duelo entre el Nápoles y la Juventus. Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches. Iniciamos con la noticia del día en el mundo. El Senado de Estados Unidos absolvió a Donald Trump en el juicio adelantado por incitación a la insurrección tras promover en apariencia el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero y cuya revuelta dejó 5 muertos. Con 57 votos a favor, 10 menos de los necesarios para condenarle y 43 en contra, el exmandatario se salvó por lo pronto de su muerte política, puesto que sus adversarios demócratas buscaban inhabilitarlo en las próximas elecciones presidenciales. Pero la victoria del magnate ha sido a medias. El juicio dejó al descubierto las fisuras internas del Partido Republicano. 7 de sus partidarios le dieron la espalda y votaron en contra. Trump ha sido el único presidente de Estados Unidos en afrontar 2 impeachment. El primero fue por tratar de rastrear ante el gobierno de Ucrania la impronta empresarial de Hunter Biden, hijo de Joe Biden. Los sí son 57. Los negativos son 43. 2/3 de los senadores presentes, no habiendo votado culpables, el Senado juzga que el demandado Donald John Trump, expresidente de los Estados Unidos, no es culpable y queda absuelto de la acusación contenida en dicho artículo. Los abogados de Donald Trump, quienes defendieron el juicio como una cacería de brujas, celebraron la decisión del Senado de Estados Unidos de mayoría republicana. Mientras su equipo festejaba, Trump, quien dejó el cargo el pasado 20 de enero, envió una declaración escrita que se ha prestado para muchas interpretaciones. Desde ya se dice que tarde o temprano el exmandatario lanzará un proyecto político con miras a participar en las próximas elecciones presidenciales. Sus abogados trazaron la defensa en el derecho a la libre expresión de Trump en las redes sociales, pese al saldo violento que dejó la toma al Capitolio. Así escribió el expresidente. Nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande acaba de comenzar. En los meses venideros tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente. Nunca ha habido nada igual. Ahora vamos con las noticias de nuestro país. La Interpol, a través de la Policía Nacional de Colombia, confirmó la recaptura en España del exguerrillero del ELN, Luis John Castro Ramírez, conocido como alias El Zarco. Su nombre es considerado una ficha clave en las investigaciones del escándalo por los falsos positivos como presunto reclutador de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y cuyas acciones se concentraban en el Tolima. Inicialmente El Zarco fue liberado por el sistema judicial de España y hasta se especuló que no sería repatriado a Colombia debido a problemas de trámite supuestamente de parte de la Cancillería. No obstante, el presidente Iván Duque aseguró hace unas horas que se adelanta la extradición a nuestro país. Por instrucciones mías, esta semana, nuestra Policía Nacional fortaleció la comunicación con todo el equipo judicial y policivo del Reino de España y hoy se nos ha confirmado la recaptura del bandido conocido como alias El Zarco,
para que sea extraditado a nuestro país a la mayor brevedad. Tal y como lo informó Red Más Noticias este viernes, esta es la nueva proyección de cómo serán distribuidas las dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los diferentes departamentos. Mientras en lugares como Bogotá aumentó el número de fármacos asignados, en departamentos como Boyacá esa cifra disminuyó. Aquí tenemos un cuadro explicativo. En esa nueva proyección para Bogotá se estima la entrega de 12.582 dosis frente a las 7.673 anunciadas esta semana. Barranquilla recibiría 2.556 frente a las 1.250 anunciadas. Para el departamento de Antioquia se tienen proyectadas 6.570 frente a las 3.500 anunciadas. En Valle del Cauca se pasó de 4.400 a 5.184. Sin embargo, para departamentos como Boyacá disminuirían las dosis de 1.336 a 1.074. Y a 8 días para iniciar el proceso de inmunización en el país, Bogotá instaló la mesa de coordinación sobre el Plan Nacional de Vacunación para revisar la hoja de ruta que seguirá la capital de cara a ese proceso. El distrito anunció, entre otras cosas, que la capital recibirá 12.582 dosis. Además que las 71 IPS que tiene Bogotá están avaladas como puntos de vacunación. Este 20 de enero se iniciará la aplicación de las primeras dosis en 7 de ellas a personal de salud de primera línea y de apoyo en UCI. Vamos a arrancar así. Las 12.562 dosis las vamos a aplicar en la unidad de salud del Simón Bolívar, en el Hospital de Medellín, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el Hospital de Kennedy, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Hospital de Santa Clara y en el Hospital Central de la Policía Nacional. El distrito pidió que las primeras dosis de las vacunas que recibirá la ciudad deberán ser aplicadas en un máximo de 2 días. Estén puestas la totalidad de ellas 24 a 36 horas después de que se las entreguemos. Nosotros nos estamos preparando junto con ustedes para iniciar con una tasa, digamos, de capacidad de aplicación de unas 10.000 dosis día. Por eso queremos aplicarlas en 2 días, el fin de semana. Y a propósito, la alcaldesa Claudia López visitó la sede de la IPS San Rafael, uno de los 71 centros de vacunación que tendrá la capital de la República. Allí se reunió con el personal de primera línea y explicó los protocolos para la aplicación del antídoto. En estos puntos, los beneficiados con los fármacos deberán permanecer unos cuantos minutos en observación con el fin de detectar si han tenido reacciones adversas. La jornada de vacunación diaria durará 12 horas. El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño, confirmó que más de 263.000 personas entre médicos, enfermeras y auxiliares participarán y se beneficiarán de la primera etapa de vacunación a lo largo de todo el país. Otros 200.000 trabajadores de la salud harán parte del grupo de héroes de la segunda etapa. Veamos lo que escribió el funcionario. Muy buenas noticias. A último corte hemos cargado para primera etapa a casi 263.000 personal del talento humano y casi 19.000 personal de apoyo. El 43% restante, más de 200.000, irán para la etapa 2. El Ministerio de Salud estipuló nuevas recomendaciones en los vuelos nacionales e internacionales para evitar el ingreso de nuevas variantes de COVID-19. Los adultos mayores de 60 años deberán utilizar tapabocas N95. En la circular 07 emitida por el Ministerio de Salud se establecieron los lineamientos que deberán aplicar las aerolíneas y sus tripulantes, al igual que los pasajeros, a bordo de un vuelo ante el riesgo de contagio por aerosoles. Aunque algunas de ellas reiteran las medidas mínimas, se incluyen otras. Estas medidas vienen orientadas a reducir la propagación de estas variantes, tanto desde otros países como desde otras regiones que tienen cercanía con la frontera. Las aerolíneas y operadores deberán recordar a los viajeros mayores de 60 años el uso de tapabocas N95. Por ejemplo, el mantener silencio, y recomendamos en la medida de lo posible que aquellos pasajeros que son adultos mayores y enfermos crónicos utilicen máscaras tipo N95. Otras de las medidas son el uso constante del tapabocas durante todo el vuelo, mantener una silla de por medio entre los pasajeros y evitar se presenten interacciones. No comer no está permitido y en lo posible mantener la vista al frente.
La cartera de salud también recordó a los colombianos no viajar en caso de presentar síntomas de COVID-19, diligenciar el estado de salud en la aplicación Corona App y hacer todo el proceso de chequeo de manera virtual para evitar aglomeraciones. En caso de vuelos internacionales se debe diligenciar el check MIC y portar varios tapabocas para hacer cambio constante en caso de vuelos de gran trayecto. Quien lo vive es quien lo goza y en el carnaval todo se vale. Son dos lemas de la gran fiesta de Barranquilla que se celebra de forma virtual y que en tiempos de pandemia ha sido cuestionada en las redes sociales y miren por qué. Los cumbiamberos que en estos días motivan a los compradores en tiendas y supermercados han sido criticados por incumplir una de las medidas básicas de bioseguridad. Este intérprete de flauta pasó por alto el uso del tapabocas. Para los cibernautas, el entusiasta carnavalero no solo transmitió alegría, también partículas de saliva y aliento en una tienda de abarrotes y alimentos. Y seguimos en Barranquilla, donde pese a la cancelación del carnaval, las autoridades detectaron la convocatoria de 40 fiestas clandestinas. En todo el departamento del Atlántico rige el toque de queda y la ley seca. Recordarles que estas medidas van encaminadas a salvaguardar la vida y la salud de los habitantes del departamento del Atlántico. No tienen otra finalidad que cuidarnos. Luego de 3 meses del paso del huracán Iota por el archipiélago, los esfuerzos están concentrados en atender prioritariamente a los habitantes de Providencia. Sin embargo, y pese a que la reactivación económica da buenos síntomas, decenas de pobladores de los sectores más vulnerables de San Andrés denuncian que no han recibido prácticamente ninguna ayuda. En un departamento que vive casi en un 100% del turismo, la pandemia y luego el paso de Iota pusieron en jaque a todo el mundo. La lenta reapertura de los hoteles y la llegada de los visitantes significan un despertar para el archipiélago. Los números ya muestran síntomas de reactivación. En enero podemos estar hablando ya de que tuvimos la visita de alrededor de 50 y pico mil de turistas. Prácticamente esa cifra fue la que tuvimos en marzo del 2020. Pero en las calles la preocupación no da tregua. El desempleo cabalga rampante por la isla. Quienes, como esta mujer, han vivido toda la vida trabajando en los hoteles, aseguran que mientras la recuperación turística no se consolide, las caras largas serán la norma porque la economía sigue en crisis. No hay con qué. Económicamente eso es casi imposible porque aquí en San Andrés se han cancelado todos los contratos y ya uno está sin trabajo, lo que uno medio consigue es para comer. Desde el gobierno local siguen trabajando aceleradamente en buscar más opciones de negocio diferentes al turismo para poder reactivar la economía cuanto antes. Para poder empezar a generar esos ingresos que realmente la gente estaba requiriendo para poder garantizar por lo menos su mínimo vital y estar un poco más tranquilo. Y paralelamente los comerciales trabajan a toda marcha para poder reactivar el sector turístico en Providencia, para que esos ingresos ayuden no solo a su recuperación física, sino a la reactivación de todo el archipiélago. El reto es reactivar cerca de 198 establecimientos comerciales. Ya estamos en un plan acompañados del Ministerio y de Impulsa Colombia para reactivar 26 unidades de negocio en contados días. Pese a la evidente reactivación económica en San Andrés, apalancada especialmente en el turismo en las barriadas de la isla, la gente que sufrió el azote del paso del huracán Iota asegura que hace falta un poco más de compromiso de la institucionalidad para atender los problemas que los siguen aquejando. Alexander Forbes es famoso en el barrio La Rocosa, uno de los más vulnerables de San Andrés. Hace 3 meses salvó a una vecina cuando el huracán devastó estas calles. Hoy sonríe porque, según dice, se ganó el gordo de la lotería. Gracias a la empresa privada ya tiene casa nueva, pero es el único que puede contar ese cuento con final feliz. Dice que sabe a ciencia cierta que los dejaron en el abandono, pero prefiere hacerse a la idea de que su nuevo hogar es un regalo de Dios por haberse vestido de superhéroe el día del huracán. Dios de pronto me premió por estar, vio los gestos y la actitud que yo tenía ese día de auxiliar a la gente y de socorrer, entonces Dios me premió con ese regalo. A veces se siente mal con sus vecinos porque, según confiesa, no puede creer que 3 meses después de la tragedia, algunos de ellos sigan sufriendo sin razón alguna. Por eso hoy clama ayuda cuanto antes. Yo lo único que le digo al gobierno que caminen y vean a las personas que realmente tengan la real calamidad, que la usen, que tengan la calamidad para que los ayuden.
mientras el gobierno local asegura que cumple con las ayudas, mientras todos piensan cómo rebuscar unos pesos, los demás padecen la insufrible desdicha de saber que pasarán muchos días y seguirán oyendo promesas y promesas. El primer día después del huracán vinieron de la gobernación a hacer encuestas, pero nunca más han vuelto. No nos podemos olvidar de San Andrés y Providencia. Venezuela recibió el primer lote de vacunas contra el COVID-19. Al regresar toda la información internacional, ya volvemos. La noticia del día en Sudamérica. Este sábado llegó el primer lote de la vacuna Sputnik a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro recibió 100.000 dosis del antídoto de fabricación rusa en medio de un operativo mediático que tuvo como centro el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. El antídoto que arribó en la aerolínea Conviasa desde Moscú inicialmente será utilizado en la inmunización del personal de la salud. La dictadura espera otras 10 millones de vacunas de la industria farmacéutica rusa. Según la OMS, Venezuela habría reservado 2.4 millones de dosis de AstraZeneca. Y hay frustración entre el equipo de investigadores de la OMS que visitó la ciudad de Wuhan, donde esperaban acceder a una información más nutrida para tratar de determinar el origen del coronavirus. El organismo internacional lamentó que el gobierno de China se haya blindado en este proceso. Sin embargo, los científicos no se han rendido con la esperanza de recopilar más datos, informó la misión investigativa que permaneció durante 4 semanas en el país asiático. Momentos de pánico se vivieron en Japón, que fue sacudido por un sismo de magnitud 7.1. El movimiento telúrico se sintió en Tokio y varias ciudades del país. La furia de la naturaleza generó varias réplicas que, aunque fueron de menor grado, generaron traumatismos en la movilización. No obstante, los japoneses volvieron a estar tranquilos. Las autoridades descartaron la alerta de tsunami. Regresamos a Red Más Noticias, fin de semana. Hoy habría arrancado el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil, pero las garotas deberán quedarse en casa para evitar el contagio por coronavirus. Sin embargo, las escuelas de samba, en un acto de nostalgia o saudade, como se dice en portugués, se reunieron dentro de estrictas medidas de bioseguridad y sin fomentar las aglomeraciones, con el fin de interpretar los aires musicales del carnaval más grande del mundo. Así llegamos al final de Red Más Noticias, fin de semana. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a ver mañana a las 7 de la noche, si Dios nos da permiso. Que descansen.